Ay, gonorrea. Ay, ay, ay. Traigan, ¿sabe qué rico unas palomitas hoy, parce? Uy, sí, se le voy a decir a Camilo que traigamos palomitas de maíz. Hoy que vamos a estar tomando cervecita con palomitas también, ¿no? Oye, decirle a Liz, o ya sé, ¿será que ya fue Liz? Bueno, no sé, si no se ha ido. Unas crispeticas se bien ricoches. O si no te tiras te tiras para el Cinemar y traes crispetas así del cine, weón. Ay, gonorrea. Crispetas de cine en casa. Eso no tiene nombre. Verdadero A lo logro. largo de la historia, han surgido organizaciones cuya única misión ha sido sembrar el caos y el terror, motivadas por una sed insaciable de poder y control. Estas entidades han utilizado el miedo como su principal arma, dejando a su paso un rastro de destrucción, muerte y desesperación. La verdad, buena Hoy introducción. nos enfocaremos en una de las organizaciones más poderosas y temidas de todos los tiempos, el Cartel de Medellín. Esta red criminal no solo marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico, sino que también se ganó un lugar oscuro en la memoria colectiva por sus brutales acciones. En este iceberg, exploraremos los misterios, curiosidades y algunos de los ataques más impactantes llevados a cabo por esta temible organización. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo más historias como esta, no olvides suscribirte. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creciendo en la plataforma. Sin más preámbulos, comencemos. Se busca a Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. Gonorrea, ese marica estaban dando una Durante la lana. bonanza marimbera, Colombia En ese experimentó tiempo, 2.700 millones en ese tiempo, eran por ahí 10.000 en este, ¿no? O más. un auge significativo en la producción y exportación de marihuana, especialmente en la región del Caribe, lo que convirtió al país en uno de los principales proveedores de esta droga a nivel mundial. Muchas familias y comunidades optaron por cultivar cannabis en lugar de productos tradicionales como el café, lo que generó importantes ingresos económicos. A medida que la demanda internacional de cocaína también crecía, especialmente en Estados Unidos, los campesinos comenzaron a cultivar coca como una alternativa más rentable, lo que llevó al surgimiento de varias organizaciones Qué gonorrea inspiradas como en el empezó mal, eso, ¿no, que ve? pretendían controlar la producción y distribución de esta droga a través de laboratorios clandestinos. Todo este contexto daría origen a uno de los carteles más peligrosos de la historia, dejando una huella de sangre que marcaría para siempre a Colombia. El cartel de Medellín se formó en la década de 1970, cuando un grupo pequeño de traficantes de drogas 1970, uy, gonorrea. Mucho tiempo. comenzaron a traer base de cocaína de Ecuador y Perú, que luego procedieron El micro quedó bajo, después yo veo. Es que no estoy hablando igual. Ah, qué maricada, parce. Siempre este puta micrófono. Y lo peor es que cuando. Como después. Configuración del sonido. Sí, está abajo, listo, ya. Yo creo que ahí ya no se podría. Es cuando yo me meto a otras aplicaciones y otras cosas. cesaban en la ciudad. Como era un negocio redondo, donde lo que invertías lo multiplicabas por 10, esto impulsó la ambición de Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria, para consolidar su habilidad para organizar los negocios, uniéndose junto a otros narcotraficantes como los hermanos Ochoa en una red poderosa para la producción y distribución de cocaína. Escobar innovó en técnicas de tráfico, utilizando aviones para el transporte y recurría a la violencia y la corrupción para mantener el control, sobornando a funcionarios y eliminando a rivales. A medida que el cartel creció, se expandió internacionalmente, especialmente en Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en uno de los más influyentes y temidos en la historia del narcotráfico. Incluso se dice que para esa época, el cartel de Medellín controlaba el 80% del negocio de la droga en Estados Unidos. Uy, gonorrea. El Gonzalo 80%. No, Gaviria, qué alias el bestialidad. León, fue una figura clave dentro del cartel de Esos Medellín. maricas sí eran unos capos reales. Esos maricas sí fueron los capos capos. ¿Usted cree que ese marica de Pablo Escobar puede estar a un nivel o más superior o no sé en cuanto a capos de Al Capón? ¿O no? Aunque su nombre no alcanzó la notoriedad pública como los otros Yo creo miembros que muy superior. Para mí, gonorrea, de verdad, Pablo Escobar fue un capo muy... No, marica, es que como así, huevón, por Pablo Escobar se cambió la constitución política de un país. Pablo Escobar estaba contra un gobierno entero, huevón. Ese marica puso a arrodillar un país, pa.
No es algo que se diga orgulloso, pero es que la realidad, weón, ese marica tenía un país entero oprimido, bro. Uy, Miembros. so. Su vínculo con el cartel estaba marcado por su cercanía familiar con Escobar y su participación en las operaciones logísticas financieras de la organización. Gonzalo se destacó por ser uno de los hombres de mayor confianza de Escobar y jugó un papel fundamental en la gestión de los bienes y las rutas de tráfico de drogas. Se encargaba del manejo de las finanzas y la coordinación de operaciones, lo que fortalecía la estructura del cartel de Medellín. Tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, en diciembre de 1989, Gaviria se convirtió en el segundo al mando del cartel, consolidando su posición dentro de la organización criminal. Sin embargo, falleció el 11 de agosto de 1990, cuando la Policía Nacional de Colombia, como parte de la Operación Apocalipsis Fase 2, tuvo un enfrentamiento con Gaviria en una casa en el barrio Laureles de Medellín. Durante el cruce de En disparos, Laureles. Gaviria opuso resistencia y fue abatido. Los jóvenes en situación de extrema pobreza desempeñaron un papel crucial en la expansión y operación del cartel Sí, de Medellín. gonorrea. Debido a su vulnerabilidad y falta de oportunidades, se convirtieron en el principal objetivo de reclutamiento por parte de los narcotraficantes, especialmente en las zonas más marginadas de Medellín y Qué otras ciudades gonorrea, sí. colombianas. Por eso es que marica tenía ese Escobar y sus ejército, socios pa. aprovecharon la pobreza y desesperación de estos jóvenes, reclutándolos como sicarios, mulas y colaboradores en distintos niveles de la organización. A cambio, les ofrecían dinero, estatus y protección, cosas que no encontraban en sus entornos empobrecidos. Uy, La qué falta de gonorrea. educación, oportunidades laborales y el abandono por parte del Estado crearon un escenario donde unirse al cartel parecía una de las pocas salidas viables para muchos. Algunos de estos jóvenes, incluso menores de edad, fueron entrenados y utilizados para cometer actos violentos como asesinatos, secuestros y atentados. Uy, Su gonorrea. disposición a asumir riesgos, junto con la promesa de una vida mejor, alimentaba su lealtad al cartel. El narcotráfico se aprovechaba de la desigualdad social para fortalecer su poder. Escobar se presentaba como una especie de salvador para las clases populares, construyendo viviendas, canchas de fútbol y otros proyectos comunitarios para ganar el apoyo de los más pobres. Esta fachada de benefactor le ayudaba a mantener su influencia en las comunidades marginadas, mientras continuaba reclutando jóvenes para su ejército de sicarios y empleados del cartel. Pinina, cuyo nombre real es John Jairo Arias, fue uno de esos jóvenes que se convirtieron en sicarios por su situación precaria. Este destacó en la década de 1980 y principios de 1990 como un ejecutor clave de los crímenes ordenados por Pablo Escobar y otros líderes del cartel. Su relación cercana con Escobar lo convirtió en un hombre de confianza, participando en diversas operaciones violentas que incluían asesinatos de figuras políticas, miembros de la fuerza pública y rivales del narcotráfico. La notoriedad de Pinina no solo se debió a su implicación en actos de violencia, sino también a su estilo de vida ostentoso, que incluía lujos y exhibiciones de poder. Pinina se estima que estuvo involucrado en decenas de víctimas durante su tiempo como asesino para el cartel de Medellín. Hasta el 14 de junio de 1990, cuando su empleada doméstica lo delató, creando un operativo de la Policía Nacional en su contra, causando su muerte. El ministro de Justicia Esa gonorrea fue muy presentaría fiel, como ¿no, una de las Pinina? primeras víctimas de la extensa lista de asesinatos del cartel de Medellín. Rodrigo Lara Bonilla Ese marica y su fue más familia real que 10. comenzaron a recibir amenazas de la organización criminal. Estas amenazas fueron consecuencia de las contundentes acusaciones que Lara lanzó en contra de Escobar. Ante esta situación, el gobierno colombiano le ofreció un puesto diplomático como embajador en Checoslovaquia, un cargo que aceptó y del cual tomaría posesión el 12 de mayo de 1984, pocos días antes de su muerte. La noche del 30 de abril de 1984 quedó marcada en la historia de Colombia. Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado a tiros por sicarios del cartel de Medellín. El ataque ocurrió cuando Lara viajaba en su automóvil, un Mercedes-Benz blanco, por la calle 127, al norte de Bogotá, donde vivía con su familia. Tras el atentado, fue trasladado a otro vehículo y llevado a la clínica Sayo, donde fue declarado muerto poco después de su llegada. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Los extraditables se refiere a un grupo de narcotraficantes colombianos que, durante la década de 1980, se opusieron firmemente a la extradición de sus colegas a Estados Unidos. Este grupo estaba compuesto principalmente por miembros del cartel de Medellín, que veían la extradición como una amenaza mortal para su libertad y sus negocios. En ese periodo, el narcotráfico se convirtió en un problema grave en Colombia. El gobierno colombiano, en colaboración con las autoridades estadounidenses, implementó políticas más agresivas para combatir el tráfico de drogas, incluida la firma de un tratado de extradición que permitía a Estados Unidos solicitar la entrega de narcotraficantes colombianos para ser juzgados en su territorio. Ante esta amenaza, el grupo de los extraditables, liderado por figuras como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa, respondió con una intensa campaña de violencia y terror. En 1989, declararon una guerra al Estado colombiano, llevando a cabo atentados terroristas, Uy, pa, muy asesinatos loco, y ¿no? Uno ataques tener una contra mentalidad de eso, funcionarios para del tirársele gobierno, miembros de al la gobierno justicia y encima. cualquier persona que consideraran un obstáculo para sus operaciones. Una de las manifestaciones más notorias de su oposición fue la creación de una lista de extraditadores, que incluían nombres de jueces, políticos y funcionarios de seguridad que apoyaban la extradición. Estos individuos se convirtieron en víctimas de amenazas, secuestros y asesinatos. La presión internacional y la creciente violencia obligaron al gobierno colombiano a tomar medidas más drásticas contra el narcotráfico. Con el tiempo, muchos de los extraditables fueron asesinados o arrestados, pero su legado dejó una profunda huella de sangre en la historia de Colombia. El bloque de búsqueda fue una unidad de élite, creada en 1989 con el objetivo de capturar a los líderes del narcotráfico, centrándose principalmente en los miembros del cartel de Medellín. Esta fuerza especial se Qué duro, estableció ¿no? como respuesta a la violencia Qué loco y los gonorrea tener que atentados llegar a esos niveles perpetrados para por el capturar a una cartel, persona, así como huevón. la presión interna y externa para desmantelar una organización criminal que tenía a Colombia en un caos. La relación entre el bloque de búsqueda y el cartel de Medellín fue extremadamente antagonista. Mientras que el cartel utilizaba la violencia y la corrupción para mantener su control, el bloque de búsqueda implementaba tácticas de inteligencia y operativos especiales para desarticular las operaciones del cartel, aunque varias veces fue acusado de abuso de poder, pero eso es un tema que tocaremos más adelante. A lo largo de su existencia, el bloque de búsqueda logró varios éxitos, incluyendo la captura y muerte de importantes miembros del cartel de Medellín, como Gustavo Gaviria, primo y mano derecha de Escobar, y otros delincuentes como el Chopo y dos de los hermanos Prisco. Sin embargo, su mayor logro fue sin duda la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, durante un operativo conjunto entre la policía colombiana y la DEA. Hasta la actualidad, el bloque de búsqueda sigue funcionando, aunque su enfoque ¿Sabe qué es lo limitado a verdaderamente casos loco? de Que una gran persona que haya envergadura hecho dentro del tanto, narcotráfico, manteniendo haya su compromiso hecho de tanto combatir dinero, la weón, delincuencia lo hayan organizada en el capturado país. solo con una persona gonorrea, ¿no? La toma del Palacio de Justicia fue uno de los eventos más trágicos Eso en la dice historia mucho de también Colombia. de la cantidad de Ocurrió los falsos que días tenían 6 y 7 de todo su noviembre de proceso, ¿no? 1985, cuando el grupo Todos los que guerrillero mataron, todos los que no... M19 saltó el yo creo que él ya no Palacio de estaba con nadie, Justicia era porque no con el confiaba en objetivo nadie. de llevar a cabo un juicio simbólico contra el entonces presidente, Belisario Betancur, por supuestamente incumplir sus acuerdos de paz. Unos 35 guerrilleros del M19 ingresaron al edificio, tomando como rehenes a magistrados, funcionarios y empleados. En total, más de 300 personas estaban en el palacio al momento del ataque. Según los criminales, querían forzar al gobierno a rendir cuentas por sus acciones. El ejército Uy, no, y que el colombiano gobierno lanzó le haya una hecho una operación de cárcel, no, retoma no, no. para liberar a los rehenes y No neutralizar tiene a los sentido, marica, guerrilleros, ese marica pero como la tenía el situación país, se no. volvió caótica y violenta, con enfrentamientos El gobierno le hizo armados una dentro cárcel del para él edificio solo, que no, se eso es un prolongaron fronteo muy por más de raro. 28 horas. El caos fue devastador, más de 100 personas murieron, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y al menos 11 personas desaparecieron. Según John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, uno de los sicarios de Pablo Escobar, el cartel de Medellín financió y apoyó la operación con el objetivo de destruir archivos judiciales relacionados con la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Sin embargo, algunos exmiembros del grupo guerrillero han negado esta afirmación.
Los carros bomba fueron una de las tácticas más violentas y aterradoras empleadas por el cartel de Qué Medellín gonorrea eso, durante la weón. década de Pa. 1980 y Mucha principios gente de los inocente por 90. eso. Estos ataques consistían en detonar vehículos cargados con explosivos en zonas urbanas con el objetivo de generar caos, sembrar el terror en la población y presionar al gobierno colombiano para que desistiera de la extradición. El uso de carros bomba alcanzó su punto máximo entre 1989 y 1993, durante la llamada narcoguerra o guerra del narcoterrorismo. Escobar y su cartel emplearon esta táctica para desafiar directamente al gobierno del presidente César Gaviria, quien apoyaba firmemente la extradición de los capos del narcotráfico. Estos ataques no solo provocaron numerosas víctimas, sino que también crearon un clima de miedo permanente en las principales ciudades de Colombia, Obvio. impactando profundamente la vida diaria de la población. Se estima que más de 1000 personas perdieron la vida a causa de este brutal método, sin contar los miles de heridos que dejaron este tipo de atentados. Guillermo Cano fue un destacado periodista colombiano y director del periódico El Espectador, reconocido por su valiente labor de investigación y denuncia del narcotráfico en Colombia. Su incansable lucha contra los narcos tuvo un impacto significativo, logrando impedir que Escobar ingresara en la política colombiana, especialmente al exponer una fotografía del capo cuando fue arrestado por posesión de drogas, la cual apareció en primera gonorrea. plana de El Espectador. A medida que Cano intensificaba sus denuncias contra Escobar y sus aliados, estos comenzaron a verlo como una amenaza que debía ser eliminada. Uy, Su último gonorrea. editorial, titulado "Se le agó la fiesta a los criminales", en referencia a la reactivación y de el la último fue extradición ese. por parte del presidente Virgilio Barco, marcó su sentencia de muerte. El 17 de diciembre de 1986, Guillermo Cano fue asesinado poco después de las 19 horas, por dos sicarios del cartel de Medellín, quienes le dispararon frente a la sede del Espectador. El patrimonio de Pablo hoy en día, ¿cuánto es? Yo te puedo decir, o sea, obviamente no hay cero, ¿sí me entiendes? Está muerto, weón, gran hijo de puta. Pero ese marica, papi, dejó familias muy ricas aquí en Medellín. Familias muy, muy ricas, pa. Pero ese marica dejó demasiado billete. Posiblemente las personas más ricas de Medellín sigan siendo gente que quedó con esa herencia, pa. Ahorita, actualmente, pa. Esa plata está dando vueltas, pa. Es que eso era demasiado dinero, bro. Eso eran 400 millones de dólares semanales. Durante muchos años, ¿sí me entiende? Muchísimos años ganándose 400 millones de dólares semanales. O sea, papi, haga el cálculo, eso no tiene sentido. O sea, eso es demasiado billete. Esa hay las familias más